Buenas, estimados estudiantes, como siempre, desearles lo mejor para ustedes, muchas bendiciones. Espero que se encuentren muy bien y que esté siendo provechoso el curso hasta el momento. Antes de iniciar el día de hoy con el tema correspondiente, vamos a hacer aquí un pequeño repaso o análisis sobre los ejercicios de la semana pasada. En este caso, por ejemplo, tenemos que ver que este dice que los elementos deben de pertenecer a los negativos. 10 más x es igual a 2. Si ustedes efectúan esto, el 10 está sumando, pasa a restar. Por tanto, va a quedar x es igual a 2 menos 10, quedaría menos 8. Entonces la solución de esta sería menos 8. En el número 2 dice x es mayor a 2 y menor a 16. Quiere decir que entonces serían todos los elementos entre 3 y 15. O sea, sería desde el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En este caso, ya esta la habíamos explicado por ahí en algún momento dado, sin embargo lo vuelvo a recalcar. Sería 31 está sumando, pasa a restar, debe pertenecer a los naturales, por tanto tiene que ser positivo. Y quedaría 20 menos 31, quedando menos 11. Pero este negativo que está aquí de la x no puede quedar en ese espacio, no puede quedar en ese momento. Por tanto, él tiene un 1 delante que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería menos 11 dividido entre menos 1. Se eliminan negativo con negativo y el 11 entre 1 es 11. Por tanto, la solución de esta sería 11. En este caso precisamente, igual x es mayor a 128 y menor a 135. Quiere decir que sería 129, 130, 131, 132, 133 y 134. En este caso dice que debe pertenecer a los z negativos. Y 1280 está sumando, pasa a restar. Si yo le resto 1200 menos 1280 me va a dar menos 80. Por tanto, la respuesta correcta sería menos 80. Okay, en este caso sería mayor a 14.289 y menor a 14.291. Por tanto, la que está en medio o lo que está en medio sería 14.290. Solamente hay un elemento o una cantidad. Y es positivo, por tanto, daría esa parte. Si pasamos esto, de sumar a restar al otro lado, no importa lo que sea el resultado, me va a dar negativo porque aquí hay una cantidad más pequeña y me dice que debe pertenecer a los naturales. Por tanto, la solución de la 7 sería conjunto vacío. En el caso de la segunda parte, x tal que x es una capital de Centroamérica, hay que mencionar todas las capitales. Entonces habría que colocar Ciudad de Panamá, San José, Managua, habría que colocar San Salvador, Ciudad de Guatemala, Belmopán y Tegucigalpa, que sería la de Honduras. Serían las 7 capitales separadas por comas. En este caso sería solamente Carlos Alvarado, porque solo hay un presidente en Costa Rica. En este caso la unidad principal de almacenamiento de la PC es disco duro. En este caso el botón principal de la barra de Windows sería botón de inicio. En este caso dice que el número natural mayor a 10 y menor a 23, entonces serían de 11 hasta 22. Todos los números de 11 hasta 22. En este caso, la número 6, x tal que x es un número natural que sumado con 1781 da como resultado 1768. En este caso nos daría conjunto vacío. ¿Por qué nos dará conjunto vacío? Porque si yo paso el 1781 al otro lado a restar, me va a dar negativo y me dice que es un número natural. Por tanto, la solución de la 6 es vacío. En el caso de la número 7, daría en este caso 381. ¿Por qué 381? Porque el 320 está restando, pasa al otro lado a sumar, y 61 más 320 da 381. Esa sería la solución de la 7. Eso sería lo que son las soluciones de ambas prácticas. La idea es que ustedes la revisen antes de iniciar los temas del día de hoy.
que corresponde a operaciones con conjuntos. Si nosotros nos vamos a nuestro programa de estudio, en el cronograma dice que hoy nos corresponde todas las operaciones con conjuntos. Nos corresponde unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, así como también producto cartesiano, cardinalidad, complemento y conjunto potencia. Todas ellas, vuelvo a recalcarlo, dentro del día de hoy. Por tanto, vamos a comenzar directamente aquí con la parte de operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos podemos decir que se dividen en dos partes. Se dividen en básicas y en complementarias. Las básicas son la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Y las complementarias son las que tenemos acá abajo, que tienen que ver con producto cartesiano, cardinalidad, complemento y conjunto potencia. Entonces, volviendo a acá, vamos a empezar con la unión. Dice que consiste en formar un nuevo conjunto con los conjuntos que interactúan, de manera que se unen, como la palabra lo dice, todos los elementos, y los que se repiten se colocan una sola vez. Entonces, supongamos jóvenes que yo a ustedes les doy estos dos conjuntos, les doy R y les doy N, y yo les pido que R unión de N. Entonces repito, yo les doy los conjuntos, siempre se los voy a dar, y les pido que ustedes hagan una unión entre los dos. Por tanto, hago la unión de los dos y los que se repiten se colocan una sola vez. El 2 se repite, se coloca una sola vez. El 3 no se repite, pero se coloca porque se une. El 4 se repite, se coloca una sola vez. El 5 no se repite, pero se coloca porque se debe unir. El 6 se repite, se coloca una sola vez. El 8, el 10, el 12 y el 14 no se repiten, pero se deben de colocar porque es la unión. Pues de esta manera se hace la unión. Esa sería la primera operación con conjuntos. Unir los elementos de ambos conjuntos y los que se repiten se colocan una sola vez. En el caso de la intersección, consiste en formar un nuevo conjunto con los que tienen en común. Perdón, se me olvidaba decirles algo importante. La unión se representa con una U, de hecho vean aquí, ¿sí? Se denota o se escribe o se representa o ¿sí? se expresa con una U. En el caso de la intersección es como con una U al revés. Esto significa intersección. Y como lo dije anteriormente, consiste en formar un nuevo conjunto con los elementos que tienen en común. Entonces, de igual manera, yo les doy los dos conjuntos y les pido R intersecado con N. Entonces, en este caso precisamente, ¿qué tienen en común? ¿O cuáles se repiten entre los dos? Se repite el 2, se repite el 4 y se repite el 6. Por eso obtenemos este resultado hasta acá. Intersección. Consiste en formar un nuevo conjunto con los que tienen en común ambos. Diferencia. La diferencia consiste en formar un nuevo conjunto con los elementos que tiene el primero que no contenga el segundo. Aquí dice la diferencia del primero con respecto al segundo. Sin embargo, ustedes se lo pueden interpretar o lo pueden entender de esta manera. Podemos interpretarlo. Consiste en que los elementos que tiene el primero que no contenga el segundo. Por tanto, se denota con el signo de menos. Entonces vean igual. Yo les doy R y les doy N. Y les digo R diferencia de N. Entonces ustedes dicen, ¿qué hay en el primero? O sea, ¿qué hay en R? ¿Qué elementos tiene R que no tenga N? Ahora, hago la salvedad de algo. No importa, no nos interesa que en este caso N tenga más, sino que, repito, ¿qué elementos tiene R que no tenga N? Entonces ustedes dicen, bueno, el 2 está aquí, entonces no lo tiene solo él. El 4 está aquí, entonces no lo tiene solo él. El 6 está acá, entonces tampoco lo tiene solo él. Pero R sí tiene solamente el 8, 10, 12 y 14. Por eso el resultado que tenemos en este momento acá. Entonces, repito,
consiste en formar un nuevo conjunto con los elementos del primero con respecto al segundo. Muy bien, ese sería, o eso es, en este caso, la parte de diferencia. Diferencia simétrica. Vean que este también tiene su situación importante. Consiste en formar un nuevo conjunto con los elementos de la unión menos los que se repiten. O sea, yo hago una unión y recuerden ustedes que en la unión, me refiero a esta de aquí arriba, ¿verdad? A la unión, los elementos que se repetían se colocaban una sola vez. En la diferencia simétrica, por así decirlo, yo hago una unión y los que se repiten se quitan. Los que se repiten no se colocan. Veámoslo en el ejemplo. Tengo M, 1, 2, 3, 14 y tengo N, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo hago una diferencia simétrica, voy haciendo una unión y los que se repiten no se colocan. Entonces yo digo, el 1. ¿El 1 se repite? No, entonces sí se coloca. El 2 se repite, correcto, por eso no se coloca. El 3 se repite, correcto, por tanto no se coloca. El 4 se repite, no, entonces se debe colocar. El 5 se repite, tampoco se debe de colocar. El 6 se repite, tampoco, entonces también se debe colocar. Y el 14 se repite, tampoco, entonces se debe colocar. Como ustedes han notado, yo los he venido también colocando en orden ascendente, del menor al mayor. Eso para que sea más sencillo para ustedes a la hora de hacerlos, los ejercicios, que no vayan a dejar uno botado, y por supuesto nosotros a la hora de leerlos, para leerlos de forma correcta. Entonces, vuelvo a repetirlo, diferencia simétrica. Consiste en formar un nuevo conjunto con los elementos que se forman de la unión menos los que se repiten. Esas serían las 4 básicas. Como ustedes pueden observar, nosotros tenemos aquí una segunda práctica, una práctica 2 de teoría de conjuntos, donde yo les doy a ustedes 4 conjuntos, y de esos 4 conjuntos yo les pido o les solicito que ustedes realicen diferentes operaciones. Como ustedes pueden notar, cuando hay solamente 2, como este, 2 conjuntos, es sencillo hacerlo porque yo nada más tomo lo de cada uno y le aplico de acuerdo a la operación con conjuntos. Pero por ejemplo, cuando hay como este, que son 3, entonces voy a decirles cómo se hace. ¿Cómo se realizaría acá esta operación? Bueno, primero que todo, para hacer esta operación vamos a necesitar hacer la primera operación, me refiero. Primero ustedes hacen esta operación de acá, y el resultado que les vaya a dar esto lo van a hacer con la segunda operación. Y si tuvieran una tercera, el resultado lo hacen con la tercera. Si tuvieran una cuarta, el resultado de la tercera con la cuarta. Y así sucesivamente. Por tanto, yo aquí le digo A intersección de B. Hago primero esa operación. Entonces yo vengo y voy a indicar o voy a decir ¿qué tienen en común A y B? O sea, ¿qué tienen ellos dos en común? Veamos. ¿Hay alguno que se repita? No hay ninguno que se repita. Como no hay ninguno que se repite, este resultado me va a dar conjunto vacío. ¿Ven qué sencillo? Entonces ahora voy a hacer A intersecado con B unido con C. O sea, voy a agarrar y voy a decir el último resultado, este vacío unido con C. En este caso sería como que yo una nada con algo, me va a quedar algo. Entonces sería vacío con C, me quedaría igual 1, 2, 3, 4 y 5. Sería el resultado, por ejemplo, de esta primera. Vuelvo a recalcarlo para que nos quede bien claro, que no haya ningún tipo de problemática en
clarificar esta situación, hago primero la primera operación, la primera que aparece, que sería esta de acá, que me dio vacía. Entonces ahora esta operación la voy a unir con C. Entonces la operación ya está acá, la uno con C. Entonces sería esto que me dio esa operación unido con C. Nada con algo me va a dar el algo, ¿verdad? Por eso me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda lo mismo que C. Por ejemplo, vean esta 3. Esta 3 sería B intersección de C. Hacen primero esa. El resultado que les da B intersección de C lo van a unir con B. O sea, el resultado que les dio eso, el final que les dio la intersección de esto, lo van a unir con B. Y después el resultado que les dio todo esto de acá, lo van a intersecar con B. De esa manera ustedes irían haciendo de uno en uno de esa forma. Eso es en cuanto a esta práctica. La práctica 2. Ahora bien, tenemos algunas otras operaciones con conjuntos, como por ejemplo la operación de producto cartesiano. El producto cartesiano, estimados jóvenes, viene siendo como un tipo de propiedad distributiva en matemática. Cuando uno tomaba un elemento y lo unía con todos y cada uno de los demás elementos. Entonces veámoslo acá. Primero y muy importante, se denota con la X. Ese es el producto cartesiano. Entonces yo vengo acá y voy a tomar, o les doy a ustedes en este caso, dos conjuntos, el A y el B. Y dice que es tomar cada elemento del primero y relacionarlos con todos y cada uno del segundo. Entonces, si yo tengo aquí A, producto cartesiano de B, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos va a quedar 1A, 1B. Ya hice el primero con todos los del segundo. Ahora voy 2A, 2B. Ya hice el segundo con todos los del otro conjunto. 3A y 3B. Como ustedes pueden notar, el ejercicio de abajo o la resolución de abajo es diferente. ¿Por qué? Porque si yo digo B, producto cartesiano de A, ahora sería de cada uno de acá hacia el otro, porque es cada uno del primero hacia todos y cada uno del segundo. Entonces sería A1, A2 y el A3. Ya hice el primero con todos y cada uno del segundo. Ahora sería B1, B2 y B3. De esa manera ya yo hago la propiedad cartesiana, digámosle que con cada uno de los conjuntos anteriores, pero en posiciones diferentes, porque vuelvo a recalcarlo, es cada elemento del primero con todos y cada uno del segundo. Producto cartesiano. Cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos que posee un conjunto. Número o cantidad de elementos que posee un conjunto. Si yo a ustedes les doy este conjunto, el R tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces lo vamos a colocar con esta parte. Permítame nada más colocar, porque aquí se denota de esta manera. Entonces les decía, colocan el conjunto dentro de barras inclinadas y le dicen que él va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene. Eso es así de simple la cardinalidad de un conjunto. En el caso del complemento, veamos lo siguiente.
Recuerden ustedes que hace unos días yo les había, bueno, en la clase anterior, para ser más exacto, les había indicado que existe un conjunto universo. El conjunto universo habíamos dicho que es el conjunto grande y fijo a cual pertenecen todos los elementos que se están investigando. Por ejemplo, de hecho recuerden que lo habíamos visto así. Yo les había enseñado que el conjunto universal, este que está aquí, les había dicho que, por ejemplo, yo había dicho universo X tal que X es una letra del abecedario latino. Conjunto A, X tal que X es una vocal. Conjunto B, X tal que X es una consonante. Entonces, las consonantes del conjunto A, perdón, las vocales del conjunto A y las consonantes del conjunto B pertenecen al universo, correcto, porque recuerden que el universo decía que X tal que X era una letra del abecedario latino. Entonces, el conjunto universal es un conjunto más grande y fijo. En este caso, precisamente acá, veámoslo de esta manera. Yo el universo se los doy. Ahí está representado el universo. Supongamos que yo a ustedes les doy este universo, los números del 1 hasta el 15, consecutivos. Ese es el universo. Y yo les doy a ustedes E. E es 3, 4, 5, 6 y 7. Pregunta, ¿conjunto E le pertenece a ese universo, al universo de arriba? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en E también están presentes en universo. Y entonces el complemento, que se denota con una rayita encima, véanlo aquí, es una rayita encima. Vean que, por ejemplo, aquí lo está diciendo, rayita de encima, ¿sí? El complemento sería como tomar este conjunto, quitarle los elementos al universo y los que quedan son el complemento. Por eso se llama el complemento. Si nosotros uniéramos el E y el E complemento, me va a dar el universo. Por eso se llama complemento. Repito, si unimos E y el E complemento, me va a dar el universo. Por eso se llaman complementos. ¿Okay? Entonces, repito, yo les daría el universo, en este caso, les daría el complemento E y les solicitaría a ustedes el complemento. ¿Qué deben de hacer? Toman E, se lo quitan al universo y lo que queda es el complemento. Eso se llaman los complementos. Por último, el último temita del día de hoy, tenemos lo que es el conjunto potencia. Vamos a ver. Recordemos o hagamos análisis a lo siguiente. Vamos aquí a abrirnos un nuevo documentito para explicarles algo rápidamente. Ok, veámoslo aquí rápidamente. Vamos a abrir un nuevo documento en blanco. Voy a pegar esto por acá. Yo tengo ustedes este conjunto. Estimados jóvenes, recuerden ustedes que cuando nosotros decíamos que, por ejemplo, B, supongamos que B tiene el 1, nada más. ¿Okay? Supongamos. Entonces yo les pregunto a ustedes, B es complemento de A. Recordemos que nosotros eso lo vimos el otro día, cuando acá vimos la parte de complementos y dijimos que, por ejemplo, veámoslo acá, que A era complemento de B porque todos los elementos que tiene A también están en B. Pero habíamos dicho que B no era complemento de A porque no todos los elementos de B están en A. Eso era complemento. Que todos los elementos de un lugar estén en otro. Por tanto,
volviendo a este ejemplo, si ustedes observan y preguntamos o lo vemos de esta manera, B es complemento de A. Claro que sí, porque todos los elementos de B están en A, que es solamente 1. Si yo le coloco aquí un 2, pregunto, ¿B es complemento de A? Correcto, porque también los elementos de B están en A. Si tiene un 3, ¿B es complemento de A? También es correcto. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B están en A. Si B tuviera un 1 y un 2, ¿sería también complemento? Correcto, porque el 1 y el 2 también están en A. Si por ejemplo B tuviera 1 y 3, ¿sería complemento? Claro que sí, porque todos los elementos de B son de A. Si tuviera un 2 y un 3, B seguiría siendo complemento de A. Correcto, porque todos los elementos de B también están en A. Y si tuviera 1, 2 y 3, B seguiría siendo complemento de A. Claro que sí, porque todos los elementos de B también están en A. Y sería recíproco, también A sería complemento de B. Por tanto, vean ustedes la lista que yo les hice. Hice una lista de un montón de posibles subconjuntos que puede tener ese conjunto. Quiere decir esto que entonces la lista de subconjuntos que le puedo hacer a un conjunto se denomina conjunto potencia. Veámoslo acá. Es el conjunto de todos los subconjuntos y se denota con esta parte de acá. Entonces, ¿cómo tenemos que escribirlos o cómo tenemos que hacerlos? Vean, estimados jóvenes, el asunto funcionaría de la siguiente manera. Primero que todo, bueno, como anteriormente se los dije, ¿verdad? Hay que manejar o hay que colocarlo o expresarlo, más bien así. Hay que expresarlo con una P, con una rayita como hacia atrás, una P con ¿cómo le puedo yo decir a ustedes? Una P hacia, sí, con esta pequeña rayita hacia atrás. Y dentro del paréntesis de la P, en este caso, la letra del conjunto que estamos investigando o que estamos trabajando. Si ustedes recuerdan, yo comencé por el 1, ¿verdad? Yo comencé por el 1. O sea, yo dije, voy a hacer la lista de subconjuntos. Siempre se van a comenzar de forma individual. Y yo les dije a ustedes, el 1 era subconjunto, el 2 también y el 3 también. Por tanto, entonces hay que hacerlo así, entre llaves y entre paréntesis. Primero el 1, el 2 y el 3. Cada uno individual. O sea, quiere decir que si por ejemplo el B tuviera el 1 o el 2 o el 3, podría ser subconjunto de la. Y lo que estamos tratando de hacer es la lista de subconjuntos. Ahora bien, después de que los ponemos individuales, formamos parejas. Y hacemos primero el 1 con todos, el 1 con el 2 y el 1 con el 3. Bueno, aquí me quedó desordenado. Vamos a ordenarlo. Ok, les decía, perdón. El 1 con el 2 sería el que está acá. Y el 1 con el 3, que sería la otra pareja correspondiente. Ya tenemos el 1 con todos. Ahora hago el 2 con el 3, que sería este de acá, el 2 con el 3. Ya formé todas las parejas posibles, porque hice el 1 con todas y hice el 2 con todas. Sí que quede claro que no se pueden repetir. Sería lo mismo el 1 con el 2 que el 2 con el 1, porque son los mismos elementos. Entonces no se pueden repetir. Entonces repito, el 1 con el 2 y el 1 con el 3. Después el 2 con el 3. Y formé las parejas respectivas. Ahora ya hice parejas. Sigo formando tríos. Pero se forma un solo trío, que sería de esta manera. Cuando ya llego a formar el trío, que es el completo, el total, en este caso, entonces
ya formé el trío y ya terminé, pero siempre cuando yo llego a formar el último conjunto que hay, que es todos completos, empezando individuales, parejas, tríos, cuartetos, quintetos, porque se podrían formar más, quiere decir que entonces al llegar al trío me faltaría un último elemento que colocar, que es vacío. ¿Por qué vacío? Porque según lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, cuando vimos la parte de subconjuntos, dice que conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto, porque recuerdan lo que yo les había mencionado a ustedes. Nosotros nunca comenzamos a contar a partir del 0. Nosotros no tenemos la costumbre de contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, sino que hacemos 1 porque el 1 es el que tiene valor, pero recuerden que el 0 tiene que unirse con otros para formar valores, y entonces el 0 siempre está presente. Entonces el vacío siempre está presente en todo conjunto está presente, por tanto es que se coloca el vacío. Entonces quiere decir que cuando, por ejemplo, el conjunto tiene 3 elementos, me va a dar 8 posibles subconjuntos. Eso siempre va a pasar así. Ahora, veamos una diferencia. ¿Qué pasaría si aquí hubiese un 4? ¿Okay? Entonces, observen lo que va a pasar. Vamos a hacerlo acá abajo, aparte de ese. Y ojo lo que haríamos. Haríamos lo siguiente. Haríamos primero individuales, el 1, el 2 y el 3. Pero me faltaría el 4. Entonces aquí voy a agregar el número 4. Porque hay que colocar todos individuales, ¿verdad? Ahora se van a hacer más parejas. Observen bien. El 1 con el 2 está aquí. El 1 con el 3 está aquí. Ahora el 1 con el 4. Me falta el 1 con el 4. Entonces sería otra pareja más que el 1 con el 4. Ya hice el 1 con todos. Vuelvo a repetirlo. 1 con 2. 1 con 3. 1 con 4. 1 con 2. 1 con 3. 1 con 4. Ya tengo el 1 con todos, ahora voy con el 2. 2 con el 3, ya lo tengo aquí. Y me falta el 2 con el 4. Una pareja más. Entonces vamos a hacerle aquí el 2 con el 4. Ya hice el 2 con todos. Ahora aumento 1 y hago el 3 con todos, pero me queda una sola pareja. El 3 con el 4, que sería la otra que me falta por acá. El 3 con el 4. Entonces repito, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4. Hice el 1 con todos, ahora voy con el 2. El 2 con el 3, el 2 con el 4. Ya hice el 2 con todos, ahora voy la última pareja, el 3 con el 4. Entonces nótese que se están formando muchísima más cantidad de parejas. ¿Lo vieron? ¿Sí? Se está formando mucha cantidad de parejas más. Bueno, ya me lo pasó para abajo, pero no importa. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí de momento. Ok, ahora bien, ya tengo todas las parejas hechas. ¿Qué procede ahora? Tengo que formar tríos. Entonces, vean qué interesante. Hacemos primeramente el 1, 2 y 3, que ya lo tengo por acá, el 1, 2 y 3. Pero resulta ser que ahora hay que formar también el 1, 2 y 4. O sea, me brinco el 3. Veámoslo así. Hice primero 1, 2 y 3. Entonces ahora voy a hacer, me brinco el 3. 1, 2 y 4. Entonces sería otro trío. 1, 2 y 4. Ahora sigo con igual porque no he terminado. Ya hice el 1, 2 y 3 y el 1, 2 y 4. Pero también me queda el 1, 3 y 4. En una me brinqué el 3 y en la otra me brinco el 2. Entonces el 1, 3 y 4. Entonces sería 1, 3 y 4. Tengo otro trío más. Y ya hice el 1 con todos. Ahora voy a hacer el 2 con todos. Pero en el 2 con todos se forma un último trío, que sería el 2, 3, 4. Entonces sería el último trío que tengo, 2, 3 y 4. Y
resulta ser que ya hice todos los tríos, pero ahora tengo que formar cuartetos y se forma un solo cuarteto. Cuando se forma un solo cuarteto es cuando llega ya a la parte final, porque ya no tenemos más de 4. Entonces tenemos que formar el cuarteto. Por tanto, vamos a colocar en este caso 1, 2, 3 y 4. Ese sería el cuarteto. Llegué a cuartetos y si ustedes observan hay 16 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vacío 16. Entonces quiere decir que cuando hayan en este caso el conjunto tenga cardinalidad 4, o sea que tenga 4 elementos, va a ser igual a 16 subconjuntos. Y cuando tenga cardinalidad 3, o sea que tenga 3 elementos, va a haber apenas 8 subconjuntos. Entonces este sería el ejemplo con cardinalidad 3, o sea, en este caso 8 subconjuntos, y este sería el ejemplo con cardinalidad 4, que serían 16 subconjuntos. De hecho, les voy a explicar algo. Podría ser que tenga más, para que ustedes me entiendan. Si aquí hubiese un 5, oigan bien, esto tendría en este caso 32 subconjuntos. Oigan bien, 32 subconjuntos. Si hubiese aquí un 6, esto tendría 64 subconjuntos. Si aquí hubiese un 7, esto puede tener, o tiene, en este caso, 128 subconjuntos. Si hubiese un 8, en este caso tiene 256 subconjuntos. Si tuviese un 9, tuviera 512 subconjuntos. Y si tuviera 10, tuviera 1024 subconjuntos. Lógicamente que nosotros no vamos a hacer nada tan grande, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar hasta acá. Los subconjuntos más grandes que vamos a tener que hacer son de, en este caso, de cardinalidad 4. O sea, ¿qué quiere decir cardinalidad 4? Que tiene 4 elementos. Con 4 elementos serían 16 y con 3 serían 8. Esa sería la explicación propiamente del conjunto potencia. La lista de subconjuntos que puede tener todo conjunto. Volviendo al manual, ¿verdad?, que nosotros tenemos, como ustedes pueden observar, estimados jóvenes, en la práctica 2 que ustedes tienen que hacer, como yo les dije anteriormente, les doy 4 conjuntos. Ustedes tienen que tomar y hacer cada operación de acuerdo a los elementos que tiene cada conjunto. Recuerden que una grande como esta, primero hacen esta parte, después esta la van a unir con la tercera, y lo que les da esto lo unen con la cuarta. ¿Ven? Entonces de esa manera tienen que irlo aplicando. En la siguiente práctica, que también tienen que hacer la práctica 3. La práctica 3, la primera parte es de producto cartesiano. Entonces nada más es 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Tienen que irlo haciendo distributivamente, como es el producto cartesiano. Son solamente 2. En la segunda parte de esa práctica, ojo a esto, les doy un universo. Ese es el universo, ¿verdad? Les doy 3 conjuntos. Y ustedes tienen que hacer 2 operacioncitas. Ojo, estimados jóvenes, tienen que averiguar los complementos. Tienen que sacar primero los complementos y después lo que les da los complementos, hacer la unión. Por eso les doy el universo. Entonces sacan el complemento. Por ejemplo, complemento de A, tienen que sacarlo primero. Entonces toman esto, se lo quitan al universo y lo que les queda es el complemento. Toman G, se lo quitan al universo y lo que les queda es el complemento. Después de lo que les dio el complemento de A y el complemento de G, hacen una unión. Y así hacen con el otro ejercicio. Cardinalidad. La cardinalidad. Ojo a lo que tienen que hacer aquí, estimados jóvenes. Les doy
tres conjuntos. Tienen que sacar la cardinalidad de M diferencia simétrica de F. ¿Qué quiere decir esto, estimados jóvenes? Que tienen que hacer primero la diferencia simétrica. Hacen la diferencia simétrica de M y F. Y lo que les da el resultado, cuentan la cantidad de elementos y esa es la cardinalidad. Entonces, ¿cómo lo van a expresar ustedes? Pues ustedes le van a colocar aquí. Le van a decir cardinalidad de M diferencia simétrica de F va a ser igual, en este caso, y le dicen cuánto dio el resultado final al haber hecho esto. Esa sería esta. En el caso de la segunda, tienen que hacer R unión de F, o sea, tienen que hacer esta unión. El resultado lo tienen que intersecar con M, entonces lo intersecan con M. Y lo que les da al final, entonces van a hacer igual, ¿verdad? Van a colocar R unión de F, intersección de M, cardinalidad, va a ser igual y les va a decir a ustedes a cuánto les dio esa cardinalidad. Si es 2, 3, 4, 5 elementos los que les dio el final. Eso es lo que tienen que hacer en esa parte. Y en esta última parte es un conjunto potencia, uno de 3 y uno de 4. O sea, tienen que hacer, en este caso, uno que va a ser con 8 y uno que va a ser con 16. ¿Ok? Y eso, el número 3 es uno con cardinalidad de 5, que es 32, pero eso es optativo, si alguien quiere hacerlo o no en ese sentido. Entonces, estos serían los temas del día de hoy. Entonces, vuelvo a resumir: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, producto cartesiano, cardinalidad, complemento y conjunto potencia. Todas esas operaciones de conjuntos que hemos visto este día. Espero que hayan entendido y que con esta clase virtual puedan estarse guiando, viéndola, sobre todo también que estén ustedes constantemente aquí analizando y observando cada una de las cosas y explicaciones que yo hago para que les quede bastante más claro. De mi parte en este momento sería todo. Les deseo lo mejor. Cualquier duda o consulta estamos a la orden. Muchas bendiciones.